Como usted muy bien sabe, la audiencia del juicio de Nabila Rifo. Volvemos en cualquier momento, pero fíjense que existe la sanación a distancia. ¿De qué se trata esto? Bueno, si usted sufre de cáncer, hay personas y hay testimonios de personas que tuvieron tumores, dolores musculares y que a propósito de estos monjes a distancia, un trabajo a distancia, finalmente se sanaron. ¿De qué se trata justamente este tipo de tratamientos y cuáles son los resultados? Pongan atención porque se lo presentamos en la siguiente nota aquí en La Mañana. Después de la última sesión, nada, seguía con mis dolores hasta que un día, como una cosa con la que tú cargas siempre, empecé a echar de menos los dolores, no los tenía. Cáncer, fibromialgia, tumores, hernias, dolores musculares. Enfermedades que según reveladores testimonios son sanadas a distancia por los llamados monjes brasileños. Llega el día y usted hace este ritual. Lo hago con mucho miedo. Y el miedo prácticamente a lo desconocido. ¿Qué hay tras estas especies de rituales donde aparentemente nadie interviene de manera directa y todo se pone en práctica a partir de una carta que se envía a Brasil? En la noche van a venir estos espíritus y yo creo fervientemente que ellos vienen. Hay una larga casuística que así lo demuestra. Anjos de Luz es una conocida corriente en Brasil que operaría a través de la sanación a distancia. Aunque parezca increíble, graves enfermedades se curarían a través de un procedimiento que se debe seguir al pie de la letra. Así nos relata este especialista en el tema. Son ellos los que reciben estas cartas de solicitud porque ellos piden el diagnóstico médico. Ellos no van a operar a cualquier persona. Primero que todo, ellos ven que no sea un intento de, por decirlo así, de pasar por sobre la medicina occidental. Si es algo que una persona pueda tratarse, que tiene efectivamente posibilidad de salvarse por la medicina occidental, es descartado. Lo que ellos operan efectivamente son casos imposibles o casos muy difíciles, ¿ok? Y que efectivamente, bueno, a través de los espíritus ellos demuestran también que la gente que pide esto realmente cree, no lo están probando. Pero no es la única terapia proveniente de Brasil. Tupiara es otro de los grupos de monjes que, según distintos testimonios recogidos en Chile y en el mundo, también ayudan a la sanación. ¿Quiénes son finalmente estos monjes que llegan y operan? Son espíritus elevados que en vida fueron médicos y que de algún modo, después de la muerte, quieren seguir ejerciendo su función. Precisamente hay quienes han confiado en los monjes de la escuela Tupiara. Corría el año 2005 y a la señora Olga Peche le detectaron fibromialgia que con el transcurso de los días se fue agravando. Una enfermedad que le cambiaba la vida. Después de deambular por muchos médicos, entre ellos reumatólogos y otros, me detectan finalmente que tengo fibromialgia y que de los 18 puntos que el médico detecta para saber si son fibromialgia, yo tenía 16. Y en ese momento me empiezan a tratar con medicamentos. Es una enfermedad que te ataca los músculos y el esqueleto. Entonces es un dolor sumamente raro y sumamente invalidante, y es crónico y es autoinmune. Aparte, como te duele todo el cuerpo, no puedes descansar porque en la noche te despiertas cuando te quieres dar vuelta en la cama. Al no tener una respuesta médica 5 años después de detectada la enfermedad y tras escuchar de las sanaciones a distancia, se decidió y se contactó con el grupo Tupiara. Quería saber si eran tan efectivos como había leído. Les mando una carta, y una carta escueta. Yo me comuniqué con los monjes Tupiara, y una carta escueta donde detallé mi sexo, mi edad, el diagnóstico médico, no se envían exámenes, y el lugar donde ellos me tenían que venir a visitar. 3 meses después me llega la carta, y la carta decía el día y la hora en que me iban a venir a visitar. Me pedían que ese día la casa estuviera en recogimiento, que yo estuviera sola en la pieza,
y que pusiera sobre el velador un jarro con agua y que estuviera acostada y tapada. Con fe y confianza empezó a seguir paso a paso todo lo que por carta le habían dicho desde Brasil estos monjes. Yo me puse a rezar, porque para mí lo que se me hacía más terrible, a mí me vinieron a visitar en noviembre, y lo que se me hacía más terrible era cómo me iba a quedar dormida si yo para dormir necesito prender la televisión. Entonces era como lo más terrible, y no supe cómo me quedé dormida. Y ellos vinieron durante 3 semanas, digamos. El mismo día, a la misma hora, durante 3 semanas. ¿Qué sentía el otro día cuando despertaba? Nada, absolutamente nada. Nada, ni ruidos, ni olores, ni conversaciones, nada. Y claro, porque el agua resultaba fundamental en esta especie de ritual de curación a distancia. Con ese mismo jarro usted guardó, en el fondo dejó el agua. Dejé el agua y después todas las mañanas hasta que se terminó el agua, porque como ellos vinieron durante 3 semanas, entre semana y semana, yo me fui tomando un vaso de agua todas las mañanas. A la semana siguiente dejé otro jarro y así sucesivamente las 3 veces hasta que se terminó el agua. Y era agua de la llave, tenía que Agua ser. de la llave. Es en esa noche que el proceso de sanación habría tenido el efecto que Olga quería. Más adelante veremos cuáles fueron los resultados de la impactante terapia a la que se sometió. Después que me desperté, me levanté y continué con mi vida normal. Si vinieron como a las 7 de la tarde, yo a las 9 estaba sirviendo la comida, como mi vida normal. Pero ¿qué pudo suceder esa noche teniendo en cuenta que lo único que recuerda Olga es que tras acostarse se despertó mucho más aliviada? Este especialista nos explica la forma que estos sanadores tendrían de operar. Esto opera desde comunidades espiritistas que son capaces de convocar a estos grandes maestros, a estos espíritus elevados, que fueron médicos en vida. Absolutamente me hace sentido. Y ojo que en alguna ocasión han existido testigos del actuar de estos monjes. Un caso que conocí de muy cerca de alguien que se atrevió a romper las reglas. Se le dice al paciente que a las 10 tiene que acostarse, relajarse, etc. El tema es que alguien de la familia, reunidos, nerviosos abajo, no resistió la tentación y entró a la habitación donde los monjes estaban operando. Y lo que vio fue una imagen siniestra. Efectivamente, estaban todos los muros recubiertos de sangre, etc. Era como un pabellón quirúrgico desordenado. Él cerró inmediatamente la puerta, se siguió cumpliendo el procedimiento y a la mañana siguiente efectivamente no había rastros algunos de sangre, etc. Al parecer los monjes habían cumplido su labor a cabalidad. ¿Y qué le pasó a la persona después? Siguió el tratamiento a pesar de esta intromisión, que obviamente los dejó impresionados. Finalmente el tratamiento se siguió cumpliendo. Eso sí, un reproche en carta de que por favor ellos sabían que había sido interrumpida una de las sesiones. Pero hay testimonios que van más allá y tienen que ver con lo grave de la enfermedad. La señora Laura González en el año 2006 empezó a experimentar una serie de dolores en sus huesos. El diagnóstico: artrosis y hernias lumbares. Yo no me podía bajar de la cama. Yo me arrastraba de la cama con los codos hasta llegar a la orilla y recién irme incorporando. Es más, mi hijo me tuvo que comprar un colchón ortopédico para enaltar la cama y no fuera tan brusco el poder enderezarme. Y me daba la corriente de la cintura para abajo. Era como enchufar los dedos en algo y arrastraba mis pies. La amenaza de quedar sin movilidad de las piernas la hacía vivir preocupada por su futuro. No me podía agachar, no podía hacer fuerza, no podía hacer nada. Yo culpé al deporte, porque de muy niña, yo digo que en vez de aprender a caminar, aprendí a correr. Entonces exageré mucho. Y al exagerar mucho, pensé que me había hecho daño. ¿Y el médico qué le dice? Me dijo, no hay operación y lo único que le queda es comprar una silla de ruedas. ¿Eso le dice el médico? Claro, pero fue tajante. Y más, cuando yo le quiero preguntar si hay operación, me dice no. Las lecturas en libros e internet le hicieron adentrarse en un mundo para ella hasta entonces desconocido: los rituales brasileños. Ya después empiezo a averiguar, escucho mucho de los monjes, tanto en televisión, en internet, en fin.
De esta manera redactó una carta con su nombre, su dirección en Santiago y el diagnóstico que le habían dado los médicos. Pongo en primer lugar el diagnóstico, que yo tengo hernias, que yo tengo artrosis en la columna y que tal cosa me pasa. Y bueno, mi nombre, mi fecha de nacimiento, el lugar. El sobre de afuera dice Templo Botello Tupiara, la dirección. Y dentro de ese otro sobre, que lo escribo yo misma y pongo mi nombre, mi dirección. Entonces ellos, todo esto les llega a ellos allá y esos bonos los transforman en estampilla. Días después, recibió otra carta de parte del mismo grupo, desde Brasil. Aquí le decían lo que tenía que hacer y la serie de requisitos que debía cumplir. La carta me manda a decir que doctor espiritual, pues son operaciones fluídicas, qué tengo que hacer, el asunto del agua, las oraciones, y cómo debo prepararme y cómo debo mantenerme durante las veces que vengan. Una vez más, el vestuario, el color de ropa y el agua era fundamental en el proceso. Llega el día y usted hace este ritual. Lo hago con mucho miedo. Y el miedo prácticamente a lo desconocido. Porque no sé, me imaginé que iba a estar despierto, iba a ver cosas. Y la verdad no fue así. Porque yo después de hacer los rezos y todo, me dormí. Yo creí que iba a haber cosas. Y eso como que le hace temer y más sola. Por supuesto con las sábanas blancas, con el pijama blanco, el jarrito de agua, los paños blancos, o sea, todo lo que me pidieron lo hice ok. 4 sesiones donde siempre se mantuvo el mismo ritual, donde asegura nunca vio nada extraño. Uno hace la oración que quiere. Invoca al santo que uno quiere. Yo sabía que no me dormía temprano, pero curiosamente termino los rezos y todo, me quedo ahí, o sea, un poco así con los ojos abiertos y de repente como que me anestesiaron. Y yo creo que yo quedé dormida antes de las 11 de la noche, que la hora que me habían prometido venir. ¿Qué sintió esa noche? ¿Qué vio? Nada. Nada ni sentí nada. En mi caso, nada. Después hay que tomarse el agua y rellenar, siempre dejar un poquito, irlo rellenando, y es agua purificada en todo caso. Rituales como estos son los que personas como la señora Olga y Laura y muchos otros se han sometido. Pero, ¿quiénes son realmente estos monjes? ¿Qué hay de cierto respecto a informaciones que los relacionan a grupos demoníacos? Que la Iglesia Católica siempre ha querido satanizar estos procedimientos porque, bueno, según la Iglesia Católica, el único ejecutor de milagros es Dios, ¿ok? Por la intercesión de santos. Pero a mí me parece que esto no tiene nada de satánico. Olvídate que esto se parezca en cualquier cosa a la medicina occidental. Estamos hablando de gente que vive más allá del tiempo y el espacio. Tienen otro tipo de conocimiento que nosotros no manejamos. Puede ser que eso influya en que estas cirugías sean poco invasivas y sean tan efectivas. De ahí viene la explicación sobre por qué las operaciones a distancia que realizan no cobran ni un solo peso. Por eso los monjes han permanecido en el tiempo, es por lo mismo, es porque no cobran. Y eso no, al contrario, para mí es la prueba maestra de que esto no es algo malo. Respecto a la terapia sanadora a la que se sometió Olga, los resultados fueron impactantes. Después de la última sesión, nada, seguía con mis dolores hasta que un día, como una cosa con la que tú cargas siempre, empecé a echar de menos los dolores, no los tenía. Se me terminaron los remedios, que eran bastante caros, y no los tomé más. Y no tuve más dolor hasta el día de hoy y se los agradezco con el alma. O sea, 7 años sin ningún dolor. Sin ningún dolor. ¿Y usted después se logra hablar con ellos? No, absolutamente nada. ¿Nunca le hubiera gustado ir a Brasil a hablar con ellos? Me habría encantado. La señora Laura, en tanto, después de las sesiones se mejoró en un 100%. No quedó inválida como le habían dicho los médicos. Y hoy está recuperada. Después que terminan todas estas sesiones, ¿cuál fue el resultado? Aquí me ve caminando. Han pasado 10 años o un poquito más. Y camino y nadie me cree que yo tengo problemas. ¿Nunca volvieron los dolores, el tema de la corriente? No. ¿Nunca? Nunca más. Nunca más. ¿Y usted qué explicación le atribuye a eso?
Yo creo que sí es real. Yo cuando hice el comentario a gente que venía acá, me dijo, no, pero eso es del demonio. Perdón, le digo yo, ¿cómo va a ser del demonio si le están pidiendo orar? Del demonio, o sea, no habrían oraciones. Tras sus experiencias, estos son los mensajes que hoy envían a quienes tienen la intención de contactarse con estos monjes sanadores. Que lo intente, porque lo que no se intenta no se logra. Y en general todas las cosas se consiguen con fe. Si todo también está aquí dentro de la mente de uno. ¿Qué le recomienda a la gente que a veces no cree en estas cosas? Que tenga mucha fe, porque en mi familia hay más de un caso de que han venido los monjes y han sanado personas. Según este especialista, lo importante es tener ojo al momento de confiar en grupos de sanación. Tupiara y Anjos de Luz son los que se dice tienen resultados exitosos. La gente atenta en sus casas, si les cobran por algo que tenga que ver con adivinación, con sanación, es porque no tiene un origen bueno o no va a ser tan efectivo como si es gratuito. Casos impactantes para algunos monjes brasileños que realmente sanan a distancia, con poderes de curación que van más allá del método tradicional. Usted ahora decide si contactarse o no con ellos. Bueno, ahí veíamos cómo y qué sanan a distancia los monjes. Esto, por supuesto, es una terapia alternativa a los tratamientos médicos convencionales. Mucha gente, de hecho, la mayoría de las personas que se han sometido con enfermedades como fibromialgia, tumores, cáncer, hernia, dolores musculares, bueno, etcétera, generalmente están haciendo los dos tratamientos. Lo hemos visto con anterioridad, Felipe, Sí, pues. Y a propósito de lo que tú dices, porque de los temas de los monjes Tupiara es fundamental el diagnóstico. Totalmente. Ellos de hecho te piden el diagnóstico de tu mal, el diagnóstico médico, no el diagnóstico que tú crees que tienes. Sí, po. O sea, Tienes que yo enviarle el creo que diagnóstico. tengo una hernia, claro, yo creo que tengo un problema, digamos, muscular. Parece que dicen que podría ser un cáncer. Hay un diagnóstico y de ahí ellos trabajan. Por lo tanto, es como tú dices, complementario. Complementario, totalmente. Y de hecho, Claro. es más, ellos te exigen que no dejes de hacerte el tratamiento Exacto. convencional con la medicina. Javiera, Carolita, dos preguntas puedo hacer. pero por supuesto, Una, la pregunta y te queríamos preguntar a ti después. Es que, claro, es que yo soy una ignorante en esta materia, entonces quiero saber, lo primero es si, con todo respeto, pero ¿se cobra por esta terapia No, de la los verdad monjes? que hay monjes y sobre todo los que supuestamente dicen que sí, ¿Sí? funcionan, ¿Sí? no se cobra. Ya. Y tú les mandas una carta certificada con unas estampillas que escribes a una dirección. Perfecto. Ellos te responden, donde Ya. tú le envías la estampilla de vuelta para que te respondan y se hace un acuerdo de una visita que supuestamente no es presencial, sino que es más espiritual. De hecho, tenemos un caso. La señora Olga, que ella recurrió a los monjes y se sanó a la distancia. Señora Olga, queremos preguntarle, agradecerle por supuesto este contacto, buenos días, y que nos cuente su experiencia. Bueno, mi experiencia maravillosa. Cuéntenos cómo partió, cuál era su enfermedad, cómo contactó a los monjes, cómo los conoció también, Los conocí por experiencias en mi familia, ¿ya? con mi hermana y con mi papá en diferentes oportunidades, por diferentes enfermedades. Mi hermana por un cáncer y mi papá por un problema, un riñón que se lo tenían que sacar, y después de que los monjes lo visitaron vivió 40 años más. Mira. Sin ningún problema. ¿Cuál era su enfermedad, señora Olga? Mi enfermedad, bueno, yo no quería escribir porque consideraba que mi enfermedad, a pesar de que para mí era terrible y era invalidante, la fibromialgia, yo consideraba que no era tan terrible como otras personas que tienen cáncer, que tienen tumores, que tienen... Entonces, por eso yo no escribía, porque consideraba que era como molestarlos con algo que no era tan grave, porque no era mortal. Y ¿Cuál fue usted escribió, se contactó con ellos. Cuéntanos un poquito el proceso. Por ejemplo, hay gente como Javiera que no entiende este proceso y le cuesta A ver, creerlo. yo les escribí una carta, como han dicho ustedes ahí muy bien en la televisión, una carta donde decía mi nombre, mi edad, el diagnóstico médico, mi dirección donde tenían que venir a visitarme, porque te digo una cosa que ustedes no han aclarado. Tú puedes escribir por otra persona siempre que esa persona esté de acuerdo con hacer el tratamiento, Sí, como por mira, ejemplo mira, qué Sí. el caso de Effelbein, que escribió su De mamá. Julián, Sí. claro. Claro. Entonces tú puedes escribir por una amiga, tú puedes escribir por otra persona,
la carta tiene que ser manuscrita y tú tienes que decir dónde vive esa persona, dónde vive esa otra persona. Para que se le venga a visitar. Claro, para entender, Olga, bien, tú escribes esa carta, nosotros tenemos entendido que tú tienes que comprar 2 estampillas, mandar una al interior para que esa estampilla después se devuelva a la carta, ¿o no? Ya, y esas estampillas las venden en el correo. Correo de Chile. Exactamente de lo que se trata. Claro. O sea, tú dices las estampillas para los monjes de Brasil y ellos saben perfectamente. Perfecto. Ah, mira. Ya, ¿y después qué pasó? ¿Te respondieron? Ellos se tardaron casi 3 meses en responderme. Y me dijeron día y hora, por supuesto, lo del agua que se ha repetido, estar vestida de blanco, la casa en recogimiento. Y mira, para mí, lo más curioso, yo como una media hora, 3/4 de hora antes de la hora que me habían señalado, me acosté. Y yo no me quedo dormida fácilmente, yo tengo que prender la televisión, entonces para mí, yo decía, ¿cómo voy a estar despierta? ¿Qué hago? No tenía miedo en absoluto, pero ¿cómo me voy a quedar dormida? Y mira, y fue como algo, para mí es como lo más misterioso, haberme quedado dormida a las 7 de la tarde, en verano prácticamente, porque esto fue en noviembre, y después haberme despertado sin ningún dolor, sin ningún mareo, sin ningún Olga, haberme despertado normal, sí, hacer mi vida normal. Perdón que la interrumpa, Olga, pero ¿sí? Antes de llegar a eso, nos gustaría que nos explicara todo el ritual, porque hay un ritual bien específico, bien detallado, es paso a paso. Nos encantaría que nos contara exactamente de cómo se vistió, el tema del vaso de agua, del jarro, del tema de las sábanas blancas, en fin, cuéntenos un poquito cómo fue ese ritual. Mira, el ritual fue, la verdad, yo puse agua de la llave, pero he leído, incluso en la página que tienen los monjes, que hay que poner agua filtrada. Sí. Y que hay que poner un paño blanco sobre el velador. Exactamente. Yo no lo puse, porque yo no leí eso. ¿Pero yo no lo puse. ¿Y qué hizo usted? Puse en el velador un jarro con agua. Ya. Y un jarro con agua, me vestí de blanco, me acosté y me puse a rezar con la esperanza de quedarme dormida, como te explicaba, que para mí era un problema. Me quedé dormida. Esto tiene que haber sido antes de las 7 de la tarde, me desperté como a las 9 de la noche. ¿A qué hora te iban a visitar, Olga, supuestamente por la carta que te enviaron? A las 7. A las 7. A las 7. Y yo, como 3/4 de hora, media hora antes, yo me acosté. Hice todo, en la casa en silencio, estaba mi hermana y una amiga acompañándome en el living. Y la casa en recogimiento, y yo rezando en mi pieza. Oye, Olga, una pregunta que a mí por lo menos me causa curiosidad, me imagino Carmen Gloria también, Javiera. Yo me pondría nerviosa, sí, ansiosa, con miedo, me van a venir a visitar, los voy a sentir. Como que es más difícil quedarse dormida. Totalmente. Claro. ¿Qué sentiste tú? ¿Te pasó eso? Nada, absolutamente nada, porque no, te digo, hay personas que dicen que escuchan, que ven cosas, que ruidos, olores, qué sé yo. En mi familia eso, a las personas que visitaron nunca les sucedió. Y entonces yo estaba muy tranquila, ¿no? Y con mucha fe, con mucha esperanza de que esto esa es la palabra, ¿no? Sí. ¿Y eso? Claro, no tenía ningún miedo, ni que iba a venir alguien, ni que alguien me iba a tocar, ni que me iba a encontrar una mancha, nada. ¿Y eso, nada. Y eso tal vez fue por la experiencia de tus cercanos que te habían contado y que por supuesto tuviste resultados, me imagino, ¿no? Exacto, por supuesto. Pero ¿cómo fue ese despertar que sentiste y de ahí en adelante cómo cambió la vida, digamos? Bueno, el despertar te digo que fue absolutamente normal, como quien durmió una siesta y se despertó, y como buena dueña de casa, ya eran las 9 de la noche, a servir la comida. Y sin dolor, o sea, ¿sentiste un cambio así importante de tu fibromialgia? Absolutamente nada. Pero yo estaba tomando remedio porque los médicos, Supiara,
los monjes te dicen que no te dejes de tomar tu remedio, Sí, que po. no dejes tu tratamiento y que no dejes tu médico alópata. O sea, esto es un acto más de fe, Javiera, de creer, de al final conectarse quizás hasta con uno mismo, Sí. con tu cuerpo. A ver, yo lo primero que quiero, o sea, decir es que encuentro maravilloso lo que nos está contando esta señora. La señora Olga. Porque la señora Olga, qué maravilla, porque la fibromialgia, ustedes saben lo que es, esta enfermedad Sí. autoinmune que produce tanto dolor, ¿cierto? Entonces, que realmente ella haya encontrado un camino para que esto se alivie es maravilloso. Ahora, no todo lo que se prueba científicamente es solamente lo que existe, hay tantas otras terapias. Ahora, escuchándola a ella, al parecer esta está muy relacionado con lo espiritual y con la fe. Entonces Claro. yo creo que esto se potencia. Ahora, ¿qué es exactamente lo que pasa? Yo no lo sé. ¿Tú crees que la mente tiene pero- el poder también de creer, de conectarse, de poder sanarse? Mira, Carolina, cuando uno quiere en la vida sanarse de algo, ya está poniendo en revolución Voluntad. toda la parte del cerebro que tiene que ver con Es lo el primer volitivo, paso, que tiene que ver... finalmente. O sea, eso es lo primero. O sea, si una persona parte con una negación, no. O sea, ya Tiene está que probado que científicamente las personas del estado de ánimo influye sustancialmente en cómo funciona una medicina o un Sí, tratamiento y médico. en la orden que le das a tu cerebro y que finalmente tú verbalizas y que tú te motivas y volitivamente, en voluntad, te pones en marcha para eso. Y es muy importante también, yo creo, el testimonio. De hecho, Olga, Sí. hoy día, en este minuto, es muy distinta la percepción que tenemos de este tratamiento alternativo al alternativo supuesto. respecto de cómo lo recibimos. Sí. ¿Qué pasó en tu siguiente control médico, Olga? ¿Qué te dijo el médico? No, el médico no fui nunca más, me terminé de tomar No te todo. Nunca más sentiste dolor, Debe nada. tomar